Bienvenidos a Business iCars, donde la calidad del servicio se encuentra. Soy Camilo y para mí es un placer presentarles la nueva Toyota Land Cruiser Prado 250. Queremos agradecerle al concesionario Yokomotor por habernos facilitado la Toyota Land Cruiser Prado 250, que por supuesto vamos a mirar todo lo increíble que tiene este vehículo para ofrecernos. Aquí tenemos por fin ya la nueva presentación de la Toyota Land Cruiser Prado 250, la cual cambió su exterior totalmente, ya que obviamente Toyota decidió hacer nuevamente diseños muy retros, es decir, como muy diseños parecidos a las Toyotas de los años 80. Entonces, vemos el primer cambio en esta parte frontal, que es la parrilla. La vemos un poco cuadriculada como los vehículos de los años 80 de Toyota, la cual hay algo muy interesante, que fue que cambiaron el logo Toyota, colocaron la frase Toyota en vez de su logo tradicional. Contamos con un diseño totalmente cuadrado, poligonal, un poco retro. La verdad que se ve muy interesante ver estas nuevas líneas de la Toyota. Aquí presenciamos unas curvas orgánicas que la verdad le hacen dar un músculo al capó muy interesante, la cual se hace ver muy bonita desde cierta perspectiva. Tenemos acá lo que son todos los guardafangos en negro, que me parece que le hace dar un estilo off-roading, porque es un carro diseñado exactamente para el off-road. Porque vamos a hablar de algo muy especial, y son las llantas con las que viene en esta versión TXL, que son de 18 pulgadas. Posiblemente para las versiones UX vamos a presenciar los rines de 20 pulgadas. Acá podemos presenciar estas farolas que son LED, que son bastante atractivas, pero lo bueno es que en la versión First Edition, en otros países, por ejemplo, más que todo en Europa, llegó con la versión extendida y los LED totalmente circulares que se hacen ver hermosos. Vemos esta continuación de la parrilla que lo hace ver muy bonita en el capó. Estas tomas, a ver si son reales, no creo. Sí, son totalmente reales. Estas tomas de la nueva Land Cruiser son totalmente funcionales para poder reducir un poco la carga aerodinámica que ejerce cuando obviamente va a altas velocidades. La verdad que me parece muy bonito el diseño del frontal de la Toyota Land Cruiser. Comenzamos esta línea bastante limpia, muy recta, y termina con una curva orgánica para así tirar una línea completa hasta la parte posterior de la camioneta. La verdad que se ve muy bonito porque hace ver el carro un poco más robusto, cuadrado, que la verdad le hace dar una apariencia off-roading muy interesante. Tenemos manijas que posiblemente también lleguen en la versión TX, unas manijas completamente negras, como lo vemos en el tono de los guardafangos. Tenemos unos retrovisores totalmente renovados, muy hermosos, de forma vertical a comparación de la versión anterior, que en este caso nos permite tener un ángulo mucho más amplio de visibilidad. Eso nos permite dar un poco más de confianza a la hora de conducir el vehículo. Tenemos acá lo que serían siendo las barras de techo, que están muy interesantes para poderles colocar accesorios para el viaje o lo que necesites específicamente. Continuamos con esta parte que la verdad se ve muy interesante. Este guardafangos bastante grande, es decir, que nos va a permitir cambiarle las llantas al carro por unas mucho más grandes para hacerlo un poco más off-road, un poco más de terrenos rocosos, porque este carro justamente vino con una tecnología nueva que es precisamente para llevarlo a rocas, para llevarlo a un off-road más extremo. Entonces, muy interesante. Vamos a continuar con la parte trasera. Por ejemplo, vemos acá nuevamente de que han quitado el logo tradicional de Toyota y han puesto su frase. Vemos las siglas TXL, que es muy importante mencionar las versiones que llegan para Colombia. En este caso, el semestre pasado, que fue el lanzamiento, llegaron las versiones TX, TXL y la TXL First Edition, que es una edición limitada, que es bastante interesante. Estamos viendo los stops, que son bastante cuadrados, son totalmente distintos a la generación pasada de la Toyota Land Cruiser 150, que la verdad me gusta mucho también, pero realmente hace que este vehículo sea totalmente hermoso. La verdad que contrasta muy bien con el diseño de su parte trasera. Que tenemos unas ventajas acá, que hay unas cositas que son muy similares a la anterior generación, que es esta apertura independiente de su vidrio trasero. Me parece súper bacano porque nos va a permitir guardar cosas sin necesidad de abrir completamente el baúl. Y ahora tenemos
una apertura abatible hacia arriba, como en la anterior generación la teníamos hacia un lateral. Entonces, por ejemplo, la gran ventaja y algo que me gustó mucho es que con un solo toque vamos a poder abrir el baúl. Entonces nos va a facilitar cuando estamos cargados, cuando tenemos mucho peso en las manos, poder guardar las cosas de una forma más sencilla. Tenemos un baúl bastante espacioso, según la ficha técnica son aproximadamente 400 litros de carga, pero la verdad es muy grande, yo creo que incluso proporcional al tamaño de la anterior generación, pero evidentemente si vemos un poco más de espacio, nos ofrece mucho más espacio. Esta generación de Prados Land Cruiser 300 ofrecen los 7 puestos, que es bastante utilitario la verdad a la hora de usar un vehículo con compañía. El cierre es también automático, es decir, que nos permite mucho, digamos, ganar tiempo a la hora de cerrar el capó, sino que simplemente lo hace automáticamente. Igual que le podemos bloquear, no hay ningún problema. Esta partecita me recuerda mucho a la anterior generación, como sus parales, esta parte de acá, igual que en esta posición, que la verdad ese negro luce muy bien. Igual estos parales también me hacen acordar un poco a la generación J95 de la Prado, que es un poco más vieja, es un poco cuadrada, entonces me hace recordar un poco este paral a esa generación, que me parece muy interesante. Tenemos apertura con la llave, entonces es una gran ventaja para cuando venimos cargados a alguna cosa específico, simplemente para ahorrar tiempo y simplemente para de manera más fácil al vehículo, simplemente colocando la mano, detecta la llave y simplemente ingresamos, sencillo. Tenemos una gran ventaja en la nueva generación de la Toyota Land Cruiser, y es que tenemos nuevos puntos de soldadura, son aproximadamente 80.83 puntos de soldadura, y tenemos adhesivo estructural, la cual permite que el chasis consiga una rigidez mucho más eficaz que la anterior generación. Tenemos una nueva motorización en la Toyota Land Cruiser Prado 250, la cual nos acompaña en esta generación TXL, un 2.4 litros a gasolina que está bastante proporcional para la masa, pero que nos acompaña ya con turbo, es decir, ya no es aspirado, sino que nos acompaña un turbo, la cual genera 430 Nm de torque y unos excelentes 278 caballos de fuerza, que no está nada mal. Me parece un caballaje suficiente para manejar el peso de este vehículo, que está alrededor de un peso seco de 2.3 toneladas. Más o menos 2.4, 2.45 toneladas con sus fluidos y todos sus líquidos pertenientes. Para las versiones más equipadas como la BX y la WX vamos a tener diferentes farolas, porque en este caso solo tenemos LED sencillo, pero que la verdad iluminan muy bien el espacio y que claro que acompañan a las exploradoras para poder visualizar mucho mejor en las noches. Entonces, para la versión BX tendríamos ya lo que sería multi-LED, que es una función de inclinación la luz para no incomodar a los demás. Entonces me parece bastante interesante. Acompáñenme a ver esta hermosura, este interior totalmente renovado que también me parece fantástico. Cambió radicalmente, que me parece muy atractivo porque sinceramente los asientos son muy ergonómicos, muy cómodos. A la hora de estar en largos viajes se siente cómodo, y lo bueno es que con este nuevo diseño de carteras tenemos más comodidad para poder apoyar los brazos sin problemas. Igual que tenemos esta parte de acá un poco acolchada, se siente acolchada para poder apoyar el codo y tener una conducción mucho más cómoda y eficiente. Te da esa confianza. ¿Sabe qué es lo bueno de este nuevo Toyota? Y es que ya venimos con nueva tecnología. Una de ellas es la dirección electroasistida, la cual no la teníamos en las anteriores generaciones. Lo bueno de la dirección electroasistida es que nos va a dar un poco más de confort a la hora de conducir, porque se va a sentir mucho más suave, literalmente casi que girarlo con un dedo. Ahorita que vamos a una prueba rápida de conducción para contarles un poco de la experiencia de conducción, que la verdad me va a parecer fantástica porque es mi primera impresión. Tenemos un nuevo diseño de tablero, la cual me parece muy bonito porque ya tenemos dos pantallas, una touchscreen que nos permite navegar por diferentes partes del sistema del infoentretenimiento, y tenemos la consola central, que me parece muy interesante ver todo ya digital porque se ve muy bien. Me parece que tiene una excelente resolución. Nos muestra el velocímetro, nos muestra la temperatura del motor. Tenemos nuevos modos de conducción en este vehículo, porque pues podríamos decir que las Toyotas, por ejemplo la Fortuner, la Hilux, tenemos unos botones que nos permiten colocarlo en modo eco y modo power, que la verdad sí se siente un poco. Ahora en esta Toyota tenemos un nuevo módulo para hacer selección
de modos de conducción. Por ejemplo, en este caso tenemos 3. Tenemos Eco, tenemos modo normal y tenemos modo Sport, que la verdad a la hora de conducirlo se siente muy bien, sí responde mejor la aceleración, se siente un poco más rígido el timón a la hora de conducir para darle un poco más de estabilidad, porque la verdad se siente muy suave y podríamos ocasionar algo. Cuando lo colocamos en modo Sport, la verdad que sí cambia un poco la electrónica del vehículo, responde mucho mejor, se siente más el torque. Adicionalmente, la dirección electroasistida lo que hace es endurecer un poco más el timón para darnos un poco más de estabilidad a la hora de ir a altas velocidades. Hay algo muy interesante con la que vino la nueva generación de la Toyota Prado, y es que tenemos el control de descenso en rocas. La verdad, esto es algo muy interesante porque nos va a permitir ir despacio en colinas bastante inclinadas, rocosas, en situaciones complejas de off-road, y el vehículo lo va a hacer totalmente automático sin necesidad de tocar el freno de acelerador, porque la verdad que es una ayuda maravillosa para los entusiastas de Toyota y que posiblemente les va a dar un mejor uso. Tenemos en esta parte el selector de lo que sería siendo el 4x4. En este caso tenemos el H4, tenemos el L4, porque este vehículo es un 4VD que consiste en que siempre va a estar traccionando en las 4 llantas, es decir, es una tracción integral constante, pero con la opción de que vamos a tener un bajo que nos va a permitir obviamente tener un rango mucho más bajo a la hora de hacer off-road y a la hora de subir faldas bastante inclinadas, que es una gran ventaja para nuestro país. Tenemos el botón para desactivar el control de tracción, tenemos ahora bloqueo de diferenciales centrales. Estos vehículos vienen con muchísimas ayudas que nos van a permitir tener un mejor modo de conducción. La verdad que este vehículo vino muy utilitario, vino con muchísimas funcionalidades. Conservamos, me parece muy interesante que Toyota haya conservado los botones, porque me parece una interacción, me parece bastante intuitivo. Entonces la verdad que tenemos muchas funcionalidades como el aire acondicionado, y también tenemos lo que es calefacción para las sillas, tanto calientes, solo caliente, como frío también. Tenemos los modos y por supuesto tenemos la opción del aire acondicionado, la velocidad de ventilación, tenemos el desempañador frontal, posterior también, y el botón de apagado. En esta parte central tenemos salidas de aire acondicionado, tenemos el botón de sus estacionarias. En el timón tenemos todos los controles, tenemos los botones del volante que están en este lado, lo que es el control crucero adaptativo, y tenemos esta parte para controlar nuestra pantalla central. Hey, ¿qué les parece si le damos encendido a este vehículo? Vamos a escuchar ese motor. Bien, bastante silencioso. Eso es la ventaja de los motores a gasolina, que no vamos a escuchar el ruido del diésel, pero que la verdad va a ser un desempeño mucho mejor que el diésel. Y adicional que tenemos 6.000 revoluciones por minuto, que eso nos ayuda mucho a tener más power, más poder. Tenemos la palanca automática, que ahora la transmisión vino renovada, porque ya no vamos a tener 6 velocidades, sino que vamos a tener 8 velocidades. Gran ventaja. Entonces se van a sentir más suaves, va a tener un poco más de desempeño, el kickdown cuando tú aceleras a fondo, y los cambios se vuelven muy exactos, se vuelven muy bien, muy precisos. Entonces eso nos ayuda mucho a tener una mejor eficiencia de gasolina y también de rendimiento a su vez. En esta parte central de la consola tenemos lo que es la parte para poder colocar los dispositivos con carga inalámbrica. También tenemos puertos tipo C. Mira que me parece muy peculiar que hayan adicionado una HDMI, que es para poder permitir proyectar en ordenadores lo que necesites, o en la pantalla más que todo. Me imagino pues que se mostrará lo que tú quieras mostrar. Me parece muy interesante. Cuando seleccionamos el modo descenso de colinas rocas, cuando nosotros tenemos la transmisión, cuando la tenemos modo normal, nos va a permitir configurar la velocidad como una especie de control crucero para el descenso, pero lo puedes proporcionar si lo quieres a 10 km por hora, o lo puedes colocar como tú desees. Entonces, gran ventaja. Las plazas traseras son bastante amplias. Me parece, yo mido por ejemplo en este caso 1.90, está perfectamente, quepo muy bien, mis piernas son bastante largas como pueden ver y quepo perfectamente. La altura del techo me parece bastante bien. Tenemos este tramo ancho de la parte trasera, de la puerta, de la cartera, me parece bastante cómoda también porque tiene muy buen espacio para las manos, como para apoyarlas. Me parece bastante cómodo, es bajo, o sea que vamos a tener una mejor visualización. Tenemos en esta parte de acá
lo que sería siendo el aire independiente para la parte trasera, que me parece muy interesante. Tenemos para controlar la temperatura, modo automático y los diferentes modos de salidas. Vamos a observar un poco las plazas traseras. Es muy importante. Bien, tenemos un acceso súper fácil para la plaza trasera. Y vamos a tener la verdad que la salida también está sencilla. No hay tanto complique para salir. Aquí vamos a darle una vuelta rápidamente para probar su aceleración, también en su empuje, que la verdad se siente bastante bien. A continuación lo vas a ver. La verdad que sí se siente excelente esta aceleración. Lo bueno de la cámara de reversa es que proporciona una vista clara y amplia de lo que hay detrás del vehículo, ayudando a estacionar con precisión y seguridad, pues incluso en los lugares más estrechos. Uno de los aspectos más impresionantes es su rango de giro. A pesar de su tamaño, la Land Cruiser 250 tiene un sorprendente radio de giro de solo 6.3 metros, lo que facilita maniobrar en espacios reducidos y en situaciones de conducción urbana. A continuación vamos a hacer un launch control para que vean la aceleración y cómo ruge el motor cuando aceleras a fondo. Estos 430 Nm de torque se sienten muy bien. Brutal, sensacional este coche definitivamente. Una gran joya.